Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Soy el doctor Gonzalo Levio Obregón Salinas. Les agradezco la invitación a todos por permitirme participar en Latin Juris y platicar sobre todo con ustedes por lo que va a relacionarse a la suspensión que tenemos nosotros en México desde la perspectiva del COVID-19 o de la pandemia. Le quiero agradecer a la invitación a todos los doctores, a la doctora Liz Padilla, que me hace el favor de invitarme en este evento, que me ayudó también a darme la recomendación. También le agradezco con mucho cariño y la oportunidad a nuestro director de Latin Juris, el doctor Damián, también muy agradecido por permitirme platicar con ustedes. Y también, pues obviamente me encuentro a sus órdenes desde México, viviendo aquí también lo que estamos pues trabajando desde casa para poder contribuir a que no se propague más esta pandemia. Muchas gracias a todos, espero que sea de su agrado esta presentación. Les voy a platicar cuál es la circunstancia en la que nosotros nos encontramos en México actualmente. La realidad es que nosotros estamos en una situación donde desde hace ya más de 2 semanas el Poder Judicial de la Federación, es decir, los juzgados a nivel federal en México, de toda la República Mexicana, se encuentran relacionados con suspensión de actos. Si bien es cierto, nosotros podríamos considerar que es necesario la suspensión de actividades de algunas instituciones y sobre todo donde hay una mayor aglomeración, es importante también platicar que este tipo de instituciones pues no tienen que ser esenciales, ¿no? O trascendentales para que nosotros podamos cumplir con la protección de nuestros derechos. En México sucede una situación muy interesante, sumamente interesante. Está el Poder Ejecutivo, nuestro presidente de la República, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y está el Poder Legislativo, que se compone tanto de Cámara de Diputados como de senadores, y a su vez el Poder Judicial de la Federación, que se compone por juzgados de distrito, tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En puntos prácticos, más o menos sería así nuestra organización. La situación es que desde hace 2 o 3 semanas aproximadamente en México no hay posibilidad de interponer juicios que protejan precisamente los derechos humanos. ¿A qué me refiero yo con esto? La situación es que cuando comenzó todo lo relacionado con el COVID, lo que nos dimos a la tarea en México fue tratar de considerar paso por paso por parte del presidente del Poder Ejecutivo, paso por paso si era necesario o no realizar una suspensión de actividades. Para ello, lamentablemente, algunas instituciones como el Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales de los estados, es decir, los juzgados locales o los juzgados federales, comenzaron a tomar decisiones de manera unilateral y bajo su propia, digamos, independencia. Lo que nosotros encontramos en esta situación es que lamentablemente ante una imposibilidad por parte de algún gobernado de que tuviera una transgresión o incluso los juicios que ya se encuentran dándose trámite, pues se han quedado suspendidos. Así nos amanecimos con esa noticia nosotros en México. ¿Qué quiere decir esto? Que las transgresiones a los derechos humanos que se estén ventilando, pues ahorita se encuentran suspendidas. Esto quiere decir que en México, en realidad, el único que puede generar una suspensión de derechos o garantías es el presidente de México, es el presidente de la República, como les decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La situación que nosotros nos enfrentamos es que no ha sido así. Nosotros vivimos, al igual que, como ustedes recordarán, aproximadamente en 2007 y 2008, vivimos una situación parecida con el H1N1 de lo que es la influenza, ¿no? Entonces, la situación, desde esta perspectiva, lo que nosotros tenemos que considerar es que ya había tenido un antecedente México de este tipo de virus, de enfermedades, ¿no? Que son a nivel mundial.
Y relacionado a este tipo de circunstancias, lo que nosotros nos encontramos es que se tuvieron que realizar modificaciones a la Constitución para que esto funcionara. Por ejemplo, es el artículo 73, fracción 16, base primera, segunda, tercera y cuarta. Fueron los artículos que se incrementaron para poderle hacer frente a este tipo de circunstancias. Nosotros, además de eso, ya existía desde antes el 29 constitucional, que en México establece la posibilidad de suspender derechos y garantías por el presidente, que es exclusivamente una facultad del presidente, que será enviada al Poder Legislativo y a su vez al Congreso de la Unión, y a su vez será revisada la fundamentación y motivación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta decisión solo le compete al presidente. Lo que en México pasó fue que primero se le dio la oportunidad o la facultad al Consejo de Salubridad, a este consejo que se creó para que pudiera decidir qué situaciones nos íbamos a enfrentar con lo que se venía dando, o la declaración de la Organización Mundial de la Salud, con lo que se refiere a lo que es la pandemia. En México comenzó poco a poco a darse conferencias relacionadas a qué es lo que nos íbamos a enfrentar. Cuando nos comenzamos a enfrentar con esta situación, nos dimos cuenta, y de verdad lamentablemente así lo fue, que en desbandada nuestra jurisdicción, es decir, las autoridades que defienden o que resguardan nuestros derechos constitucionales, dijeron: para nosotros al día de hoy comienza la suspensión de labores, y bajaron las cortinas literalmente, es decir, dejaron de atender y solamente dieron la posibilidad a que se atendiera una pequeña fracción, pero no todos los derechos. Entonces, esta circunstancia es muy preocupante en México, y les voy a explicar por qué. Porque lamentablemente el presidente de la República no se ha hecho una mención sobre los derechos que se suspenden, así como las garantías, pero nuestra garantía judicial más importante, como lo es la protección o la garantía secundaria de protección de los derechos humanos o fundamentales, se encuentra suspendida. Eso es muy importante, porque en México, a pesar de que llegara a existir alguna situación preocupante donde nos encontráramos algún conflicto como es el de ahorita, una necesidad, una emergencia previo a una contingencia de protección sanitaria o a la salud sobre una enfermedad exótica o de nueva aparición, pues el presidente tendría que llegar a hacer la declaración de suspensión de derechos o garantías. Pero hay derechos o garantías que no se suspenden. Un ejemplo importante es la garantía judicial. No se puede suspender la garantía judicial, es imposible, lo regula la Constitución. Entonces nosotros en México tenemos una jurisprudencia conceptual relacionada a dos momentos importantes. Nuestro artículo, el 133, establece nuestra jerarquía constitucional, es decir, una jerarquía que se encuentra la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que se crean a nivel federal, las leyes federales o los códigos federales. La circunstancia que nos estamos enfrentando es que la Constitución ha sido interpretada desde una perspectiva positivista, desde una teoría positivista, es decir, desde la visión de Hans Kelsen. Desde esta perspectiva, la jerarquía normativa era considerada formalmente la más importante de todas. Pero nos hemos dado cuenta en México, por lo menos, que las constituciones se encuentran siendo reformadas para permitir lamentablemente transgresiones de derechos humanos. Ejemplo, nos encontramos con ¿qué? Bueno, pues nos encontramos con la extinción de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el gobierno, en dado caso de que tenga un indicio, es decir, ni siquiera una presunción, que considere la posibilidad de que exista un incumplimiento a la norma jurídica relacionada aún con el pago de las contribuciones o impuestos, podría generar o extinguir el dominio de tus bienes. Eso es muy, muy difícil, porque no te permite la garantía de audiencia ni del debido proceso, ¿no? Porque ya consideraríamos que alguien, lamentablemente, nos está considerando una separación o exclusión de nuestro patrimonio,
y posteriormente tendríamos la imposibilidad de planear o de administrar ese bien durante lo que dure el proceso. Entonces nos encontramos con esa situación o ese conflicto actualmente, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta situación? Muy importante. Nuestra Constitución se encuentra ahora regulando circunstancias muy interesantes. La circunstancia que tiene que ver más allá con una simple jerarquía constitucional, sino que nuestra Constitución está sirviendo de base para transgredir nuestros propios derechos humanos. Por lo tanto, el 133 constitucional se ha tenido que interpretar no solo de una jerarquía formal, sino una jerarquía sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que sistematizar los principios y a partir de esos principios podríamos aplicar lo que nuestro mismo artículo 133 menciona, que la Constitución, los tratados y las leyes federales formarán la ley de la Unión, es decir, de todo nuestro Estado-nación, de todo nuestro país, México. ¿Qué está pasando en esta circunstancia? Muy importante. Nuestra Constitución establece el procedimiento exacto de cuando hay una enfermedad como este tipo, pero para evitar que el presidente suspenda los derechos y garantías, se crea una previa en el 73, fracción 16, base primera a la cuarta, donde establece que el Consejo de Salubridad será el que decidirá, pero como les había comentado, no hay opción de suspensión de derechos ni de garantías con la judicial. Recuerdo al profesor Luigi Ferraioli cuando establece de la garantía secundaria y la garantía primaria. La garantía primaria son esos derechos sustanciales, materiales que son inherentes al hombre, y la garantía secundaria va relacionada con los medios de defensa que tenemos para proteger esos derechos materialmente o sustancialmente. Pero si nosotros tenemos la imposibilidad de hacer valer nuestros derechos, por ejemplo el de la salud, que es tan apremiante en este momento, en México y como en la mayor parte del mundo, nos estamos enfrentando a una situación muy importante, que no vamos a poder hacer efectivos mediante una garantía primaria, no vamos a poder hacer efectiva la garantía primaria porque no hay una garantía secundaria que así lo establezca o lo proteja. Así de grave estamos ahorita en México. Estamos tan grave porque si llegara a existir una transgresión a un derecho humano como es el de la salud, no hay un mecanismo a nivel federal o a nivel local que permita la defensa de las personas. Porque nuestra institución, como es el Poder Judicial de la Federación, relacionada con una jurisdicción a nivel nacional, decidió bajar la cortina o cerrar la posibilidad de que los gobernados presentemos nuestros medios de defensa, como en México se llama el juicio de amparo o el derecho fundamental. Desde este punto de vista, lo que nosotros vemos es que en México se están suspendiendo los derechos y lo más importante, la garantía judicial. Aunque el Poder Judicial de la Federación es el que tiene que velar por la protección de este tipo de garantías, nos estamos encontrando con una situación muy compleja, que es precisamente el Poder Judicial de la Federación, aunque no puede delimitar ni suspender los derechos humanos, ni tampoco restringirlos, pues nos vamos a encontrar precisamente con esta situación, ¿no? Permítanme un momentito porque es mi secretario, que es mi perro. Vito, ven, se los voy a presentar. Ven, Vito, ven, Vitito, ven, mira, te voy a dar algo, ven, Vito, ven. Ya no quiso salir. Entonces, desde este punto de vista, lo que nos vamos a enfrentar es algo muy importante. Que tenemos una anticonstitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es inconstitucional, ¿Por qué? Porque ese comportamiento no solamente va en contra de lo que la Constitución establece, no solamente es eso. Lo que se refiere, y más aún, es que se está actuando con una facultad que no le compete a la institución jurisdiccional, como es el Poder Judicial de la Federación. Desde este punto de vista es una problemática. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a que la garantía judicial, la única que no puede suspenderse, lo establece el artículo 29 de nuestra Constitución, que no puede suspenderse procesalmente hablando, nos permitiría defender los derechos cuando así sean transgredidos.
Si nos encontramos con esta situación, ¿qué quiere decir esto? Si nos encontramos con esta situación de anticonstitucionalidad, nos referimos que es un apartarse de la Constitución más realizar algo totalmente contrario a lo que la Constitución establece. ¿Qué quiere decir esto? Que el Poder Judicial no está apegándose a lo que la Constitución dice desde el respeto de la garantía judicial, más está actuando con una facultad que no le corresponde, más está imposibilitando la protección de los derechos humanos y fundamentales en nuestro país. Esta es la situación actual que vivimos. Se ha discutido mucho, sobre todo, la necesidad de los recursos económicos en nuestro país. Mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una disposición que podría permitir que nuestros compatriotas incluso den la posibilidad de que su salario sea disminuido mensualmente, un mes. El presidente incluso está tomando medidas económicas. No ha querido generar la posibilidad de dar apoyos a los empresarios para que puedan continuar con sus obligaciones. Pero desde este punto de vista, ¿en qué nos estamos enfrentando? ¿A qué nos estamos enfrentando nosotros actualmente también? Quiere decir esto que se ha mencionado que no hay posibilidad o que los recursos económicos lamentablemente no están siendo aplicados como deberían serlos, y de pronto lo que nosotros necesitamos es que se valore precisamente el actual por parte del presidente de la República si hay una suspensión o no de derechos y garantías, porque posteriormente estableció que, o en un acuerdo, que las actividades jurisdiccionales no se pueden suspender. Por lo tanto, una decisión tardía del Poder Ejecutivo llevó a cabo la incongruencia, colisión, antinomia, asistematicidad de las facultades del Poder Ejecutivo en relación a la jurisdicción como es el Poder Judicial de la Federación. Lo que nosotros estamos viendo lamentablemente es que aunque el presidente estableció que son funciones esenciales para que el Estado pueda generar la posibilidad de una propuesta, una defensa de todos los derechos humanos, no se está llevando a cabo. Tenemos que hay una lamentable desorganización desde el punto de vista de instituciones y de poderes, lo que lamentablemente para nosotros en México no podría existir una democracia constitucional porque ha sido transgredido el Estado de Derecho y la prerrogativa de los derechos humanos, más aún las garantías, la garantía judicial o garantía secundaria. Entonces nosotros estamos aquí precisamente para platicarles esta situación y que en México cómo se establece la pandemia o cómo se está llevando a cabo esta perspectiva o lamentablemente esta actividad por parte del Estado. Lo que nosotros queremos que se transmita es lo siguiente: los órganos jurisdiccionales no pueden suspender por ningún motivo la funcionalidad o facultad que se encuentra establecida en nuestras legislaciones. ¿Por qué? Porque precisamente el Poder Judicial o la jurisdicción de aplicación son los que salvaguardan los derechos constitucionales y los derechos que pueden ser transgredidos en este momento, como lo es la salud incluso. Y supongamos que no llegue a haber medicamento o que se encuentre imposibilitado el gobierno para dar funciones. No hay quien revise, no hay quien dé un contrapeso de las decisiones por parte del presidente. Entonces, yo lo pongo a consideración de ustedes, porque lo que lamentablemente estamos ahorita viviendo es una falta de democracia constitucional. En México no hay forma, por lo menos al día de hoy, regulada o positivada de manera concreta, que exista una democracia constitucional, democracia deliberativa o democracia procesal. La democracia constitucional la podemos entender desde el punto de vista de que hay una aplicación directa, pero entendiendo que nuestra Constitución tendría que existir los mecanismos completos para que pudieran regularla, ¿no? Es decir, que no generen una figura que transgreda los derechos humanos, ¿no? Tendrían que regular una jerarquía constitucional donde todos los poderes se sometan a lo que establece la Constitución. No es así. Lamentablemente también tendría que existir una democracia deliberativa. ¿Qué quiere decir?
que a todas las personas siempre sea considerado que, pues algo muy fácil, su opinión o sus derechos. No quiere decir, o sea, con esto no quiere decir que todo tenga que estar regulado, no. Quiere decir que todos sean escuchados, todos. Y que se tome en cuenta para emitir una norma jurídica, se tome en cuenta la postura y la visión de todos. Eso es muy interesante y más aún importante. Ahora bien, por último, es un concepto que estamos trabajando, la democracia procesal, es un concepto que estamos trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México en el posgrado en Derecho de la FES Zacatlán, junto su servidor con otros alumnos. Estamos investigando sobre este concepto de democracia procesal. ¿Por qué? Porque es necesario que ante la falta de un mal gobierno, el error que cometió el ciudadano al emitir su voto e identificar a un gobernante, se pueda solicitar la revocación de ese voto y llamar de manera inmediata a comicios nuevamente para que se tome una decisión. Eso es democracia procesal. Nuestra ley de amparo, lamentablemente, no hay ninguna ley que pueda regular cuando nuestra constitución se equivoca, que es lo más normal dentro de cualquier ciencia, que cualquier persona incluso crear una norma jurídica como es la tecnología. Quiero comentarles a ustedes que esta es la situación que precisamente tratamos de transmitir para que si alguien tiene una situación parecida de todo este grupo que conforma Latin Juris, lo que nosotros tengamos que transmitir como este derecho comparado o este derecho latinoamericano, que es muy importante que tengamos que rescatar, pues se ejemplifique en México y seamos un ejemplo para lo que no se debe de hacer, ¿no? Eso es importante e interesante que nosotros tomemos en cuenta esto. Este ejemplo se va a referir precisamente a lo que no se debe de hacer. Entonces, del punto de vista es que nosotros, desde esta perspectiva, vamos a manejar la posibilidad de que mediante los principios se dé una aplicación uniforme de la ley de la Unión. ¿Y qué va a pasar? Que podamos defenderlo, la asistematicidad de la Constitución, de los tratados internacionales o bien de lo que es la norma federal, ¿no? Ahora, pues con mucho gusto, creo que para poder fortalecer este intercambio de ideas, todavía me faltan algunos minutos, a pesar de una disculpa de que llegué tarde, también por cuestiones tecnológicas, son muy caprichosas, y también una disculpa por que en esta ocasión mi asistente perdió el estribo y empezó a ladrar, nunca se comporta así, pero lo que a mí me gustaría mucho es que ustedes, si tienen alguna duda ahorita, pues me daría la oportunidad de poder responder, sobre todo las personas que están en el chat. Si alguien tiene alguna duda de platicar de esta circunstancia que estamos poniendo, pues podríamos ver la posibilidad de que lo platiquemos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, menciona Carlos Magaña Flores, sí, lo mismo pensé, es un asillo delicado porque también se vería vulnerado su derecho a la salud, sí, claro. La revocatoria de mandato para aquellos que desgobiernan, mal administran, esquiman las arcas fiscales, debería ser ipso facto y no luego un prolongado juicio, sí, claro, es un problema. Miren, la situación aquí es que hay que entender que en la actualidad la democracia ya no debe de ser vista como un punto o partida de la voluntad general, ¿no? La voluntad general, como lo dice Juan Jacobo Rousseau, es la suma de todas las voluntades, de todas las posturas sumadas dentro de unos comicios. Eso ya no puede ser. ¿Por qué? Porque genera la situación desde un punto de vista muy importante. ¿Cuál es? La posición a la que nos estamos enfrentando es que no hay una posibilidad ante un mal gobierno poder modificarla. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente estamos tomando el concepto de democracia pura y simple, ¿no? Entonces, desde el punto de vista que nosotros tenemos que entender o tenemos que, refrescar la idea, es que no habría posibilidad de que tengamos la posibilidad, digamos, no es que yo no esté a favor o esté en contra, sino aquí estamos hablando no de política, estamos hablando de ciencia jurídica. Para eso es importante que realicemos el análisis del 29
Y si nuestro presidente de la República consideró como actividad esencial y por lo tanto la no suspensión de la actividad jurisdiccional, solicitamos que ejecute precisamente su mandato, que ejecute la posibilidad de la aplicación de la garantía judicial para que tengamos un respeto todos los mexicanos que podríamos haber sido transgredidos, incluso suspendidos nuestros derechos como el derecho a la familia, como los derechos a la niñez, que podrían haber sido transgredidos y en ningún momento habría una aplicación. Entonces, la situación desde este punto de vista es lo que yo lo malo. Vamos a ver, a Carlos Magaña tiene una duda. Dice, contrapondrían ambos derechos, el de garantizar la justicia a través de sus órganos y el de salud a aquellos servidores públicos que están expuestos. Mira, mi querido Carlos, te platico una situación muy interesante. Precisamente al día de hoy, acaba de salir un acuerdo por parte del Poder Judicial donde las audiencias se pueden llevar en línea. Si nosotros estamos tratando de trabajar desde este punto de vista, entonces, ¿qué tendremos que analizar? Tendremos que analizar algo muy importante, que se podría llevar a cabo porque hay en México la infraestructura para poder generar juicios en línea y por internet, situación que no se ha llevado a cabo. Por eso yo considero que no es importante la ponderación, porque en México es uno de los países más avanzados en tema electrónico de recaudación. Incluso el sistema de administración, el Servicio de Administración Tributaria en México, que es el obligado a recaudar las contribuciones, se encuentra realizando actividades de fiscalización. ¿Qué quiere decir eso? Que está cobrando incluso al día de hoy los impuestos y además las otras autoridades. Entonces, eso es importante que yo los mencione. Sí tendría la infraestructura de poder generar la posibilidad, porque en México es uno de los países más avanzados a partir de lo electrónico para cumplir las obligaciones, pero no es el más avanzado para hacer respetar los derechos. Entonces, si existe este medio para poder generar la posibilidad de protección de los derechos, el Poder Judicial, que se le invierte una gran cantidad en México de dinero y son funcionarios que ganan sueldos de primera, pues tendrían que estar ahorita haciendo frente como cualquier servidor público a esta situación de salud. Por eso creo yo que no podremos ponderar. Aquí no hay ponderación. La Constitución mexicana establece la imposibilidad material y formal de la suspensión de garantía judicial. Entonces, hay medios suficientes para poder dar la posibilidad de protección de los derechos humanos. Pero eso sí, han implementado y se ha realizado la posibilidad de que las obligaciones de los mexicanos puedan cumplirse al día de hoy, porque hay sistemas electrónicos que obligan a hacer el pago, pero no hay sistemas electrónicos que generen la posibilidad de defender los derechos de las personas. Entonces nos encontramos en una disyuntiva total y plena, ¿no? No, claro que no se comparan con los de los estados, por supuesto que no, por supuesto que no. No, me refiero a que ganan muy bien los del Poder Judicial de la Federación, ganan muy bien, como para que se encuentren suspendidos al día de hoy y se les esté pagando con el gasto público que bien podría ser utilizado para aplicarlo a los derechos humanos, incluso al derecho de acceso a la salud, ¿no? Entonces, la situación, eso es lo importante, ¿no? Es lo que yo ahorita los podríamos comentar. En México, incluso, las pruebas se pueden generar desde un punto de vista electrónicas, se pueden presentar electrónicamente, se podrían adelantar, sobre todo cuando son derechos de protección de derechos humanos, ¿no? Si es una audiencia de trámite donde tal vez algo de fondo no se va a resolver, pues podríamos llevarla en línea y tendríamos que esperar, ¿no? Esa es la situación, emitir facultades. Como puedo obligar al gobierno que haga uso de emitir facultades administrativas que regula, miren, es que esa es la situación, que lamentablemente en México no nos estamos encontrando con la posibilidad de aplicar este tipo de medidas o que van relacionadas con la resolución o la manera de verlo, ¿no? Eso es lo que nosotros nos estamos enfrentando ahorita en México. Entonces lo pongo a su disposición. Claro, ganan más que el presidente, por supuesto. Entonces, para que esté cerrado los funcionarios del Poder Judicial mexicano, para que esté cerrado y no nos den los servicios y pudiéndolo realizar en línea, pues es complicado, ¿no? Claro, el Poder Federal es el que lleva la menor carga y los estados también están cerrados ahorita.
Exacto, ¿cómo tendrías una escucha a un menor? Ahorita no se puede escuchar, ahorita no. Incluso en México se ha dicho, hay antecedentes y precedentes en la escucha de menores, si de eso se trata. Se ha dicho que si un menor, debido a la distancia, se le imposibilita la escucha, puede serlo vía en línea o vía cibernética. En México ese precedente lo tiene posible para aplicarlo. Entonces, quiero yo que ustedes observen que no solamente no se trata de voluntad política, no estamos hablando si son buenos o malos políticos, estamos hablando si son buenos o malos gobernantes, estamos hablando si cumplen o no con la legislación aplicable, eso es de lo que estamos hablando, no nos perdamos, por favor. Pues miren, mi tiempo pues está a punto de terminar. Yo quiero tomar estos minutos pues para si alguien más tiene alguna duda, con gusto lo podríamos plantear, pero también quiero agradecer mucho la invitación que me hace el doctor Damián a participar en esta conferencia internacional con Latin Juris. Les agradezco que se ha tomado en cuenta. Espero que de pronto nosotros podamos observar que lamentablemente nuestro concepto de democracia se encuentra en la misma circunstancia. Nuestro concepto de democracia no ha evolucionado porque no hemos podido realizar efectivos nuestros derechos. Lo que considero yo que los derechos humanos son imperfectos, al igual que el artículo 39 constitucional que habla de la soberanía. Es un artículo imperfecto, ¿por qué? Porque no se puede realizar su efectividad, no se puede. Entonces, creo yo que esto es importante que lo mencione. Pues les agradezco de verdad, gracias José Antonio Cuellar Parrales, muchas gracias, les agradezco, claro que sí, me encuentro en Twitter, me encuentro @Obregón_Levi y tengo mi canal en YouTube también que es Gonzalo Levi Obregón Salinas. Me encuentro, por favor, a sus órdenes, cualquier duda o comentario los espero y muchas gracias por lo que ustedes me han dado la oportunidad de hacerlo. Les agradezco y me pongo a sus órdenes para otra ocasión. Muchas gracias también a la doctora Diz Padilla que me dio la oportunidad de participar. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego todo.